¿Cómo están? Muy buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas Bueno, noches. Buenas noches. listo. Vamos a empezar el día de hoy ya con otro tema que viene a ser también parte de lo que es la medicina alternativa, ¿no? Que viene a ser la terapia nutricional. Dentro de lo que viene a ser la terapia nutricional, pues incluye todo lo referente a la alimentación. Si bien es cierto, hay muchas personas que tienen como opción o optan por tener un tipo de alimentación diferente, como por ejemplo los vegetarianos, los veganos, pero hay personas que por motivos de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, lo que viene a ser la artritis, osteoporosis, problemas con la tiroides, problemas hormonales en sí. Entonces no les queda más opción que llevar a cabo un diferente tipo de dieta, ¿no? Porque también hay ciertos conceptos que nosotros tenemos errados en cuanto a lo que viene a ser la nutrición, la alimentación, que siempre lo hemos utilizado de una forma inadecuada, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de ello, acerca de lo que es la terapia nutricional. Primero, trata de las modificaciones, la terapia nutricional trata las modificaciones en la alimentación normal que se da en las diferentes enfermedades, ¿no? La dietoterapia es el componente principal para un individuo afectado por una enfermedad aguda o crónica. Y eso ustedes mismos lo han comprobado. Quizá no tienen una enfermedad crónica que les afecte, pero en algún momento se han enfermado y han tenido que llevar un diferente tipo de dieta. Primero, ¿qué cosa viene a ser dieta? Dieta viene a ser los hábitos alimenticios que una persona llega a tener normalmente, dependiendo de la región y dependiendo también de las posibilidades que tenga para obtener ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, la típica que nosotros decimos, por ejemplo, para nosotros los peruanos, dentro de nuestra dieta incluimos muchísimo lo que vienen a ser las menestras, incluimos muchísimo los carbohidratos y cereales, como es el arroz, ¿no? Eso viene a ser nuestra dieta normal. Ahora, cuando se refiere y eso no significa que esa dieta sea siempre, en todos los casos, saludable. En muchas de las situaciones, por el contrario, es una dieta poco saludable porque aumentamos la ingesta de algunos productos que deberíamos menorarlo y aumentar otros, ¿no? Entonces, ahí existen diferentes aspectos que pueden variar con respecto a la dieta de cada persona. Y eso puede provocar o dar como consecuencia algunas enfermedades que, bueno, alimenticias, ¿no? Listo. Entonces, en algunos casos, este cambio de hábitos, la dietoterapia se ve obligada por el tipo de enfermedad que se tenga, ya sea aguda, como dice ahí, o crónica. Aguda por algunos días. De repente, mientras nosotros estamos convalecientes o mientras nosotros estamos pues con en proceso de recuperación, ¿no? Para poder aumentar nuestras defensas. En cambio, en otros casos se restringe el uso de algunos alimentos y se aumenta el uso de otros productos. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estado, supongamos, han estado con problemas gastrointestinales, valga decir, una infección gastrointestinal, su dieta cambia, ¿no es cierto? Mientras están en proceso de convalecencia, ¿qué tipo de alimentación llevan? Por ejemplo, cuando están con procesos gastrointestinales, evacuaciones líquidas, que están con náuseas, ¿cómo viene a ser la alimentación?
Licenciada, buenas noches. Este, mayormente la alimentación tiene que ser blanda, no esto bajo en grasas. Claro. Ajá. Muy bien. Entonces, bajo en grasas y sobre todo líquida, ¿no? Para poder hidratarse, para poder evitar lo que es la deshidratación. Pero viene a ser debido a la enfermedad que se ha producido de manera, de manera corta. En cambio, una enfermedad crónica, digamos como en el caso de la diabetes mellitus, cambia completamente su hábito, radicalmente el hábito de alimentación. ¿Qué tipo de alimentos debería consumir, por ejemplo, una persona que es diabética? Alimentos, por ejemplo, bajo en azúcares, en lo que es bajo en harinas y Ujú. bajo en grasas. Claro. Entonces, ya ven, ahí pues podríamos incluir muchísimos tipos de alimentos que antes la persona podía consumir con regularidad, ¿no? Pero ahora, debido a la enfermedad que lo va a acompañar hasta el último día de sus vidas, porque son enfermedades que solamente se controlan, mas no se curan, entonces ahí viene el problema y también el cambio, ese cambio puede afectar psicológicamente no solamente a la persona, sino también a todo su entorno, ¿no? Pero eso es lo que se quiere, evitar este tipo de procesos, cambios bruscos, drásticos y sobre todo, pues, cambiar nuestros hábitos alimenticios para evitar llegar a esos extremos cuando en algún momento de nuestra vida tengamos que pasar por esa situación, ¿no? Pero lo principal es cambiar los hábitos alimenticios para evitar llegar hasta estos extremos. Dentro de los objetivos de la terapia nutricional, la dieta es el único tratamiento para prevenir las enfermedades. Sí, influye muchísimo, bastante. Somos, como dice la frase, somos lo que comemos. Eso quiere decir que si yo voy a consumir alto contenido en grasas, carbohidratos y demás alimentos que no son sanos, entonces obviamente voy a tener una gran cantidad de enfermedades o de futuras situaciones patológicas, ¿no? Pero en cambio, si llevo una vida equilibrada, una dieta equilibrada, voy a prevenir inclusive enfermedades que quizá se han presentado en nuestra historia familiar. ¿Es la única forma para prevenir enfermedades? Sí, definitivamente sí. Inclusive existe un estudio eh, ya que tiene unos años atrás en donde dice que la primera parte donde radica nuestra salud viene a ser en el intestino. Si nuestro intestino no funciona adecuadamente, entonces todo nuestro cuerpo no va a funcionar de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, miren, fíjense, ¿eso qué quiere decir? Incluye el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado viene a ser la parte donde normalmente se absorben todos los nutrientes, ¿no? Si en ese intestino delgado no funciona algunos órganos acompañados como el hígado, la vesícula, el páncreas, y por lo tanto el intestino no tiene la posibilidad de absorber los nutrientes que obtenemos de los alimentos, no vamos a tener una buena salud. Aparte, si es que nuestro intestino grueso también no funciona adecuadamente, somos estreñidos, no bebemos mucha agua, no permite absorber tampoco el líquido y no el agua y tampoco permite absorber las vitaminas, porque sí, aunque no lo crean, en el intestino grueso es como la última oportunidad para absorberse algunas vitaminas como la vitamina B12. La B12 ayuda o evita de que nosotros tengamos constantemente anemias. Entonces, todo depende de nuestra, si nosotros lo analizamos y lo pensamos bien, todo depende muchísimo de nuestra dieta, ¿no? La dieta forma parte del tratamiento junto a los fármacos. Si bien es cierto, cuando a nosotros nos detectan una enfermedad determinada,
No siempre todo depende del medicamento, porque hay muchas personas que dicen, pero si yo tomo todos los días mi medicamento, cumplo con el horario, pero vamos a ver también cómo es su alimentación, cómo vienen a ser sus otros hábitos, ¿no? Cómo está llevando ese tratamiento no farmacológico. Entonces es ahí donde nos damos con la sorpresa que muchas veces sí, la persona puede tomar el medicamento, pero no lo acompaña con otros procesos importantes, como en este caso viene a ser la dieta. La dieta debe incluir y excluir diferentes alimentos y nutrientes. Como ya habíamos mencionado, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona con hipertensión, vamos a brindarle una dieta hiper, eh, hipocalórica y también hiposódica. O sea, quiere decir que disminuye la cantidad de sodio en la ingesta y también de carbohidratos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con lo que es que debe incluir y debe excluir. Por ejemplo, en la hipertensión, ¿qué es lo que se debe incluir? Se debe incluir alimentos que tengan potasio. Se debe incluir lo que viene a ser líquidos, bastante líquidos, ¿no? La dieta debe adecuarse a la función digestiva y metabólica. Sabemos que muchas personas no digieren bien los alimentos, no tienen una buena digestión por diferentes motivos. Hay diferentes tipos de situaciones que se presentan en la actualidad. Antes, seguramente ustedes habrán escuchado que hay personas que sufren de intolerancia a la lactosa. ¿Cuál viene a ser, si conocen, cuáles vienen a ser los problemas que tiene una persona con intolerancia a la lactosa? Problemas hepáticos, licenciada. Gasto de difusión. ¿Qué problemas tiene? A ver, ¿qué presentaría? Mis acidez, Hinchazón de estómago. digestión, licenciada. Flatulencias. Ujú, ya, claro. Entonces, ahí, por ejemplo, em, en lo que viene a ser antes conocí bastante lo que es la intolerancia a la lactosa. Personas que, bueno, todo lo que viene a ser lácteos o derivados de los lácteos empieza a tener problemas gastrointestinales como náuseas, diarreas, flatulencias, dolor abdominal, ¿no? Entonces, todo ello. Pero ahora han aparecido muchas enfermedades en las cuales también tienen que ver muchísimo con lo que viene a ser la alimentación. Con la alimentación, entonces, ahí, por ejemplo, tenemos personas que son intolerantes inclusive a, a ciertos productos. La enfermedad celíaca, tenemos una de ellas. O sea, personas que no pueden consumir gluten y la mayoría de cereales tiene gluten. O sea, no pueden comer arroz, no pueden comer avena, no pueden comer trigo, quinoa. O sea, miren, imagínense todo lo que se les tienen que restringir, ¿no? Y todo en cuanto a lo que es la terapia nutricional se tiene que adecuar al tipo de metabolismo que tenga. Si la persona, por ejemplo, sufre de gastritis, sufre de úlceras, sufre de, por ejemplo, también lo que es algunas alergias alimentarias o sufre de problemas hormonales, como en el caso de la tiroides. Entonces, todo eso incluye o se relaciona con el metabolismo.
qué tan buena digestión pueda tener. La diabetes no crean también. Aparte de que se les restringe muchos alimentos, su digestión es bastante lenta. Entonces, eso es lo que busca la terapia nutricional, ¿no? Tratar de que la persona, con la forma más natural posible, pueda aplacar ciertos síntomas que tiene por la enfermedad, pueda llegar a controlarla y sobre todo, pues, sin dejar de recibir los nutrientes necesarios, ¿no? Vamos a ver las vías de ingreso de las dietas. En el caso de las formas por las cuales se ingresan las dietas, viene a ser primero vía oral, a través de la boca, que es lo más común, que es lo más, que viene a ser pues lo más, lo que es natural, ¿no? Cuando una persona puede, está consciente, cuando una persona puede masticar, cuando una persona puede deglutir, o sea, que tenga esas condiciones, la persona puede consumir una dieta por vía oral. No hay ningún problema, ¿no? Claro, con sus restricciones si es que tiene alguna enfermedad, pero igual puede producir la masticación y lo que viene a ser la deglución. Por vía enteral o también llamada gastroentérica. En lo que es la vía enteral se utiliza, por ejemplo, lo que son las famosas sondas nasogástricas, ¿no? Las sondas nasogástricas que por medio de un tubo flexible que pasa a través de las fosas nasales, la faringe y el esófago hasta llegar al estómago, de esa manera se le administra la dieta. Obviamente es una dieta líquida, no puede consumir otro tipo de dieta, porque en la vida a través de una sonda nasogástrica le vas a pasar menestras, un estofado, tallarines. Jamás, pues no, eso es imposible. O en todo caso, frutas enteras o verduras enteras, ¿no? Todo sería procesado. Ahora, ¿en qué caso se utiliza la sonda nasogástrica? Por ejemplo, en personas que tienen problemas digestivos, por ejemplo, que hayan tenido alguna enfermedad a nivel del esófago, que estén posoperados, personas que están inconscientes, ¿no? Que no pueden, obviamente, si están inconscientes, no tienen el reflejo de la masticación ni el reflejo de la deglución, no pueden pasar. Entonces se les tiene que colocar la sonda nasogástrica. También hay otra sonda que es la orogástrica, o sea, a través de la boca, pero la más común es la nasogástrica, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este tipo de alimentación, pues, no le permite saborear a la persona los alimentos. Solamente de frente llega hacia el estómago, como se ve en la imagen, ¿no? Y una persona que tiene este tipo de alimentación no va a recibir los nutrientes iguales o completos como se tiene en la vía oral, ¿no? Se le da sus tres alimentos diarios, normalmente. En algunos casos también se coloca a adultos mayores que no puedan deglutir. O sea, ya el paciente no tiene el ánimo de comer, o sea, está consciente, está despierto, pero no tiene ya el ánimo de comer o tiene dificultades para poder pasar. Entonces también se opta por este tipo de vía. Esa es la nasogástrica, ¿ya? En cuanto a lo que viene a ser la gastroentérica, es en algunos tipos, por ejemplo, de cáncer esofágico o que hayan tenido pues algún tipo de cirugía digestiva en donde se le abre una o se le
hace una abertura a nivel del estómago, se le coloca una sonda y directamente pues ya llega al estómago sin pasar por eso. Pero previo tiene que pasar por una cirugía para hacer este procedimiento llamado gastrotomía. Listo, entonces a eso se refiere con lo que es la vía enteral o gastroentérica. Y bueno, pues la vía parenteral que viene a ser a través de alimentos especiales que se administran a personas, también por vía, en este caso por vía endovenosa o por catéter venoso central, la famosa nutrición parenteral, ¿ya? Es así, tiene este aspecto lechoso. Se prepara, viene en dos bolsas divididas por un sello nada más, en donde se debe presionar y se debe combinar, pero ya viene todos los nutrientes ya listos, ¿no? Es la única, una de las únicas sustancias lechosas que sí se puede administrar por vía endovenosa, ¿no? Esto es un preparado especial, es un, como dice su nombre, una nutrición parenteral. Pero lamentablemente esta persona cuando recibe estas nutriciones parenterales tiene tiene una esperanza de vida un poco más bajo o tiene un pronóstico, ¿no? De vida menor. No es como una persona que pueda consumir todos sus alimentos o que pueda vivir con una zona nasogástrica, porque es más limitado, pues, ¿no? Este tipo de alimentación. Este tipo de alimentación se da necesariamente por vía intrahospitalaria, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, mi papi, no, no, Listo. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Ya? Entonces, esas son las formas, ya sea por vía oral, ya sea por sonda nasogástrica, sonda gastroentérica o por vía parenteral. Lo ideal es por vía oral, ¿no? Porque, explicando un poquito el proceso, porque en eso nos vamos a basar, cuando es por vía oral, tenemos todos los beneficios. Aparte de que cuando tenemos nuestras piezas dentarias, podemos masticar los alimentos, podemos degustar, ¿no? Porque tenemos el sentido del gusto. Pasa por el proceso de la salivación, se forma el bolo alimenticio, lo deglutimos, pasa por la faringe, el esófago, llega hasta el estómago, es influenciado por el ácido gástrico, se forma el quimo. Después, cuando ya pasa al intestino delgado, se ve influenciado por el el jugo pancreático, la bilis, y ahí llega a absorberse pues todos los nutrientes, ¿no? En el intestino delgado. La mayoría se absorbe en el duodeno. O sea, miren, es pues un proceso bastante largo, el proceso de digestión, ¿no? Ahí se convierte en kilo. El kilo ya está todos los alimentos subdivididos para que pueda ser absorbido aquí en esta parte, en el duodeno.
pasa por el duodeno, el yeyuno, el ilión, hasta que los desechos pasan hacia el intestino grueso. Pero aún así, como les dije, en el intestino grueso o el colon permite o le da la última oportunidad, es como el último chance que tienen algunos nutrientes o el agua para poder absorberse a través de las paredes del intestino grueso. Y ya ahí sí, ya casi finalizando el colon, que viene a ser en el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto. Bueno, desde el colon descendente, ¿no? Ya se empiezan a formar las heces, ya se vuelve más compacto, adquiere la forma más común y se expulsa o se elimina, ¿no? Pero miren todo el proceso por lo que pasa. A diferencia de los otros dos, que ya prácticamente está listo ya, pero no puede obtener todos los nutrientes necesarios. No es igual. No coman ustedes. A ver, Delgado, tu audio. Listo. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de dieta. Tenemos, por ejemplo, lo que es la dieta normal, la dieta también llamada completa. Es la dieta equilibrada destinada a aquellos pacientes hospitalizados que no requieren dietas especiales, ¿no? Que no tienen ningún tipo de enfermedad y que les afecte, pues, los alimentos, ¿no? Hay algunos a los que se les tiene que restringir. Entonces, dieta normal. Dentro de la dieta normal, ¿qué se nos recomienda? A ver, siempre se ha graficado de esta forma como si fuera un dibujo estadístico, un dibujo mm, en un dibujo circular, ¿no? ¿Qué nos dice? Ahí está. La dieta equilibrada nos dice que imaginaras como si fuera el plato, un plato, tu plato de comida. En ello, tú vas a dividir en tres partes. La dieta equilibrada nos dice lo siguiente, que debería ser un 50%, 50% de vegetales, hortalizas, eh, legumbres no, perdón, em, verduras, ¿no? Frutas.
Listo. Ay, disculpen, porque estoy un poco con la gripe y la tos está que me molesta. Bueno, como les mencionaba, Licenciada, o si no la podemos postergar ya que está malita. no, no te preocupes, hija. Es un poco de fastidio en la garganta nomás, pero no, vamos a avanzar más bien un poco más, ¿ya? Como les mencionaba, el 50%, imaginen, ¿no? Como si fuera un plato. La mitad, el 50%, viene a ser vegetales, hortalizas, verduras, frutas. Eso es lo que se debe consumir en mayor cantidad y con más frecuencia. Un 25% debería ser de carbohidratos o hidratos de carbono, como se le conoce, ¿no? Hidratos de carbono. Iguales. Y 25% de proteínas. Entonces, así de esa manera está equilibrada nuestra alimentación. Proteínas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, y ustedes dirán, bueno, el 50% vegetales, hortalizas, verduras, frutas, pero junto con todo, no. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso del almuerzo, en el almuerzo tú debes de consumir la ensalada o una fruta antes de comer. ¿Por qué? Porque eso va preparando el camino para que tengas una buena digestión. Si el error que cometemos muchísimos de nosotros es de que tú comas los alimentos junto con las ensaladas. Una cucharada de carbohidratos con tu ensalada. Entonces, no, primero es el plato de ensalada, ¿no? En la ensalada debería tener por lo menos verduras, hortalizas o frutas, o perdón, vegetales de tres colores. Por ejemplo, a ver, ¿qué combinación podrían hacer? ¿Qué me dirían ustedes? En los vegetales serían, se dijo ensalada, no licenciada, pues una ensalada así como de brócoli, Ya, brócoli. brócoli y va al verde. ¿Qué otro color? La lechuga. Espinaca, licenciada, y La rabanito. zanahoria también. Zanahoria A ver, o en orden, por beterraga. favor, en orden, porque escucho varios y no, no les entiendo. A ver, Delgado, te escucho. Licenciada, por ejemplo, en una ensalada variada, podría ser, por ejemplo, una ensalada de zanahoria, por ejemplo, se pone su lechuga, su pipinillo, su choclo, así, unos que sea fresquito y tierno, palta, pipinillo, y también si es que hubiera, por ejemplo, la beterraga también, ¿no? Vainitas así, no mucho, Ya, sea suave, que salga todo. claro, ya tienes la idea. Entonces, cuando yo les decía que por lo menos debe tener tres colores, ahí puso, por ejemplo, su compañera la lechuga verde. El, ¿Qué más me dijo? La Eh, zanahoria, Zanahoria, naranja, ya está. beterraga. Y la beterraga, que es, bueno, morado, ¿no? Por ejemplo, el pipinillo en color blanco, licenciada, y es muy bueno para el colon, ¿no? Ujú. Entonces así se puede hacer una combinación. A ver qué dice Félix. Licenciada, el rabanito, Ujú. el col y lo que vendría a ser acompañado con la palta, sino con huevito también, y también lo que es el pimentón.
Licenciada, ¿me escuchó? Ay, sí, hija, estaba hablando con el audio apagado. Ya, sí, por Bien. ejemplo, su compañera tiene mucha razón, ¿no? Muy buena la combinación que ha hecho. El rabanito que viene a ser rojo, la col que, bueno, viene a ser blanca, ¿no? Y lo que viene a ser la palta verde, ya, listo. Entonces, se puede hacer. Y es muy bueno tener en cuenta también que ciertos alimentos pueden crear ciertas reacciones en algunas personas. Por ejemplo, si bien es cierto, la col es muy buena o tiene alto contenido en calcio, pero también cuando consumimos mucho, algo que puede producir en el cuerpo es la incomodidad de la flatulencia, ¿no? Entonces, a veces combinar ciertos vegetales, ciertas verduras, puede también ser como una especie de bomba de tiempo. Por ejemplo, para las personas que tienen una muy mala digestión, combinar la col con la palta, uff, es pero fatal. Por eso siempre es bueno saber, ¿no? De qué sufre la persona y si puede comer de todo, no hay ningún problema, pero siempre hay que considerar que a veces puede presentar ciertas incomodidades, ¿no? Muy bien. A ver, dime, pastor. Sí, licenciada. Bueno, en mi caso, lo que yo siempre consumo en lo que es en ensalada, bueno, me gusta no preparar lo que es la espinaca, la zanahoria y el tomate, y a veces lo cambio, pero lo pongo, la zanahoria, el tomate y la palta, pero siempre con un poco de limón. Ujú, Y claro. siempre llevo los tres colores, Ajá, sí. claro. Y miren, ah, justo también me ha hecho acordar su compañera pastor que su compañera había mencionado el pimentón, sino que no se me logró escuchar porque estaba con el audio apagado, creo. Entonces, por ejemplo, cosas que no son usuales que las personas consuman, ¿no? El pimentón, que normalmente lo utilizamos para lo que es adquirir color en las comidas, para los aderezos, así, nada más se utiliza, pero es muy bueno en lo que viene a ser, pues también en las ensaladas, o como dice su compañera, las hojas de la espinaca, ¿no? Las hojas de la espinaca, solamente que las personas no les agrada porque la espinaca tiene una textura un poco gruesa, ¿no? Entonces tiene un sabor que no es malo, sino que hay algunas personas que no les gusta. Igual, por ejemplo, hay personas que inclusive cocinan o hacen ciertos preparados con las mismas hojas de de la espinaca. También con, ay, ¿cómo se llama esta? Lo que se utiliza que es muy bueno, lo que se utiliza para preparar junto con los garbanzos. Ay, ¿Cuál fue el l- nombre? ¿cómo se? Parecía la espinaca. Ajá, muy parecido. Ay, Dios mío. Sí, tiene bastante calcio, ¿Acelga? licenciada. ¿Cómo? ¿Acelga? Acelga, sí. Acelga. La selga, por ejemplo, utilizarla también en ensaladas es muy buena. Pero como les digo, a muchas personas no les gusta por la textura, ¿no? Pero sí, en realidad debería consumirse de esa forma, ¿no? Entonces, ahora, aquí viene un dato muy importante. Ya sea en este tipo de alimentos, vegetales, hortalizas, verduras y frutas, deben de consumirse de preferencia crudas, ¿no? Con una buena masticación, claro. Pero el detalle es que ninguno de estos alimentos los vamos a digerir. Ninguno. Nada, no los vamos a digerir. Así tal cual como lo hemos masticado, así tal cual se va a expulsar en las heces. Y ustedes dirán, bueno, pues la pregunta del millón es, entonces, ¿para qué los consumo? Si yo no soy un animalito, no soy una vaca, no soy un carnero, no soy un cuy que pueda digerir estas verduras, ya que tienen un componente llamado celulosa. Y la celulosa no es digerible en los seres humanos. En los seres humanos. Entonces, ¿por qué se hace? Porque tiene alto contenido en fibra. Mm. Y esta fibra va a ayudar a una mejor digestión y va a ayudar.
al tránsito intestinal. Si nosotros lo consumimos antes de los alimentos, como carbohidratos, proteínas y grasas, antes, entonces va preparando el camino. Cuando llega al estómago es como que prepara un colchón o una camita para para poder envolver todo ese bolo alimenticio que va llegando y pueda digerirse con mayor facilidad. Esa es la función de estos alimentos, por eso se recomienda que sea en un 50%, o sea, más abundante, ¿no? Aparte de que te da la sensación de llenura y no te da esa sensación de querer seguir consumiendo pues más y más, porque valgan verdades, nosotros como buenos peruanos nos gusta muchísimo lo que son los alimentos como el arroz, ¿no? Comemos la mayoría, se caracterizan por comer bastante carbohidratos, papas fritas, ¿no? Bueno, al menos acá en lo que es la costa. En la sierra sí se consume y hasta el mismo desayuno es diferente, ¿no? Yo he escuchado cómo consumen su desayuno, qué comen en el almuerzo, ¿no? Entonces cambia dependiendo de la región, pero siempre hay que incluir lo que viene a ser este 50%. 25%, o sea, una cuarta parte. Por ejemplo, tú agarras una tacita pequeña, claro, no vaya a ser una taza, esas de aluminio o esas tazas grandes, no, una tacita pequeña como esas de té y ahí se coloca, por ejemplo, el arroz y como si fuera una islita. Ese es tu 25% de carbohidratos. Se incluyen los cereales, se incluye lo que son lo que viene a ser las menestras, pero no, ¿qué hacemos? Mitad de arroz, mitad de menestras en nuestro plato. Así, bien como un cerdo. Estamos, por eso es que generamos, ¿no? Bastante, bastante. Al principio nos cuesta cambiar ese hábito, sí. No es que se va a cambiar de la noche a la mañana. Ah, ya, como decimos siempre, ¿no? El lunes empiezo la dieta y ya, radical. No, el cuerpo también va a sentir, ¿no? Ese cambio brusco. Entonces tiene que ser, pues, tenemos que aprender a menorar este tipo de alimentos, menos, 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 ¿no? Hasta llegar a un equilibrio para que sea una dieta normal. Listo, entonces en los carbohidratos se incluye todo eso. Aparte que en el desayuno tenemos que considerar cuántos panes comemos, de repente a media mañana, si consumimos alguna galleta, a media tarde, entonces todo eso, ¿no? Y no dejar de lado siempre las proteínas. Las proteínas no siempre vienen a ser de origen animal. Si bien es cierto, conocemos todos los de origen animal como lo que es carnes rojas, carnes blancas, lo que es pescados, ¿no? Las carnes magras. Por ejemplo, las carnes rojas sí es bueno consumirlos si la persona no tiene ningún tipo de problema de salud, sí se puede consumir, por lo menos 2 veces por semana, nada más, tampoco sin abusar, ¿no? Después, en el caso de las carnes blancas, como las carnes de las aves, tenemos también, por, por decir una lista, ¿no? Dentro de las carnes blancas más sanas tenemos la carne de pavita. La carne de pavita, después viene la carne de pollo, después, por ejemplo, una de las más grasosas viene a ser la carne de pato, ¿no? Aparte de que el tipo de alimentación que haya recibido, a diferencia de los lugares donde son criados, pues en las chacras, en el campo, que su tipo de alimentación pues es diferente, hasta el mismo sabor de la carne cambia, ¿no? En el caso de los pescados, en realidad todos los pescados son buenos, porque tienen gran contenido de omega 3, omega 6, que son aceites esenciales. La carne de cerdo sí también es buena, pero no agregarles aceites vegetales, ¿no? Sí, dime, Delgado. Licenciada, disculpe, no logré escucharle por la bulla extensa que hay acá.
Esto, ¿qué contiene? ¿Es recomendable la carne de pato entre el pato y la gallina, por ejemplo? La de gallina es más saludable. Sí, 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 porque la de pato es un poco más grasosa, Ah, pero, pero depende también del tipo de crianza que hayan tenido estos animales, pues, ¿no? sí, porque el patito, por ejemplo, a veces lo crían como el chancho, con desperdicios. Ujú, Otros, por ejemplo, yo crío el pato, pero lo crío con maíz, digamos, maíz ujú, y alfalfa. Otros lo crían con polvillo. ujú. Y en el campo, bueno, también se cría, pues, no con vegetales y maíz mayormente. O sea, en la ciudad mayormente es donde se varía la alimentación de los animales. Claro, ahí sí, pues no, hasta el sabor de la carne cambia, por eso es lo que estaba diciendo, que es diferente, ¿no? No es no es como, no es como en el campo, que ahí sí, uff, la carne, todo tipo de carne de aves es saludable, porque no los alimentan como tú dices, con desperdicios, ¿no? Listo, entonces, esto viene a ser las proteínas de origen animal. Pero también tenemos otro tipo de proteínas que también pueden ingerirse, o sea, nos va a dar contenido proteico, pero, pero no, pues no se incluye, no se incluyen lo que son, pues, animales, ¿no? A esto se le conocen como proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, eso sí, ténganlo por seguro. Las proteínas, o mejor, los alimentos que proveen proteínas de origen vegetal, el mejor viene a ser las legumbres. Todo lo que viene en vaina, ¿no? Las legumbres. También uno viene a hacer todo lo que viene a ser semillas. Por ejemplo, la soya, ¿no? Tenemos lo que son los frutos secos, como las nueces, las almendras, tenemos el maní, las habas, la pasa, todo lo que es pecanas. Acá nosotros tenemos la pecana bastante. Entonces, todo eso te puede proveer, ¿no? Hay algunos que les gusta consumir las semillas de girasol. Eso tiene proteínas también. Otro que tienen proteínas cereales, como por ejemplo la quinoa, en todas sus variedades, ¿ah? La quinoa es muy, muy buena, alto contenido proteico y de calcio. El trigo también es muy, eh, se, se prefiere consumir estos cereales, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta que podemos reemplazar también lo que es la obtención de las proteínas animales, o sea, en vez de consumir constantemente carne, se puede consumir estas proteínas de origen vegetal, ¿no? Y así la vamos a ir, pues nosotros, ¿cómo se dice? Alternando, ¿no? Y de esa forma se obtiene una dieta equilibrada. No solamente para las personas que están hospitalizadas, sino para todos en realidad, ¿ya? Ya saben que vienen a ser tres alimentos principales que no deberíamos dejar, ni tampoco cambiar el horario. Debemos cumplir siempre con el desayuno, almuerzo y cena. Ya vamos a ver más adelante en uno de los temas el ayuno intermitente, que seguramente les va a tocar para exponer. Pero ahí se van a dar cuenta que no siempre se puede hacer ayuno intermitente. Pero porque siempre en algún momento tenemos que cumplir con las tres comidas principales para que nuestro cuerpo pueda estar equilibrado, pueda funcionar adecuadamente. Si tú vas a desayunar hoy día a las 7 de la mañana, mañana a las 9, otro día no desayunas, pero si yo desayuno saludable, ¿y por qué tengo problemas de salud? ¿Por qué? Porque estás haciendo un desequilibrio en el horario de la alimentación, ¿no? Entonces, ahí viene el inconveniente. O sea, todos esos pequeños detalles hacen un todo. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Siempre mantener el mismo horario de alimentación. Desayuno, almuerzo y cena. Son los principales. El
principal debería ser el desayuno, el que debes consumir porque has venido de varias horas de estar descansando, de no haber comido y por lo tanto es el primer alimento del día, especialmente para las personas que están en crecimiento y desarrollo, ¿no? A media mañana se puede consumir, pero no es un alimento, pues, o sea, no es un alimento completo, sino es un entremés, viene a ser como se le conoce como como una especie de aperitivo, ¿no? A media mañana. Sí, sí puede incluir, ¿no? Después viene a ser el almuerzo, que no debe ser tampoco tan abundante. Y a media tarde se puede incluir otro entremés, ¿no? Otro intermedio y la cena. La cena debería ser de preferencia 2 horas a 3 horas antes de que vayas a dormir. Si tú duermes, por ejemplo, a las 12 ya, que no debería ser tampoco, porque hasta el sueño influye también en nuestro metabolismo. En el caso de que ya, pues, último, duermas a las 12 entonces eh, ya 12 menos 3 entonces a las 9 como máximo deberías cenar. Y esto es mucho todavía, ¿no? Entonces, porque también muy tarde la digestión se vuelve más lenta. Si tú, por ejemplo, ahorita terminando la clase a las 10 ya te echas a dormir, a las 7 ya deberías haber terminado de cenar, ¿no? O comer algo, que sea poco también para que tengas una buena digestión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso se refiere con dieta normal. Y dieta blanda. Vamos. ¿Alguna pregunta con respecto a la dieta normal? No, licenciada. No, mis. Miss, una pregunta pasa, sobre esa dieta normal que dice Miss, donde yo trabajo, yo tengo el jefe que él come pollo, lo que es entre pierna y pierna, o sea, lo que no come es arroz, no come papa, puro lechuga o ensalada con diferentes verduras. Y ahí lo pone nuez, pecanas, algo así, y esa es su comida. No come pescado, no come carne. ¿Qué pasa si ellos no incluyen eso? Todos los días comen eso, nomás pollo y su esa ensalada, pollo y eso. Es normal, Miss. Sí, porque está incluyendo las proteínas, está incluyendo lo que es la, lo que son los vegetales, pero, por ejemplo, ¿qué más aparte de pollo y verduras me dices que come? Miss tiene lechuga, yo he visto que compran en Wong, tiene lechuga, en ese he visto en cajita hay lechuga, hay cebolla blanca así picadita, Ujú. tomate, ese rojito tomate chimichurri, el chiquitito, No, cherry, es el tomate cherry, cherry. Ah, eso, y durazno así picadito creo que es, y ¿cómo se llama? Frutos secos, o sea, de todo tipo de frutos secos están ahí. ya, claro, ajá. Pero, ¿sabes qué? Ah, no, bueno, de todas maneras, ahí tienen los carbohidratos, sí está bien. Eso no hay problema.
No hay ningún inconveniente porque se puede suprimir el arroz, sí, no hay problema. De repente lo obtiene el carbohidrato del día, lo obtiene de otra forma, ¿no? De repente Uy, consume este pan, de repente consume otros tipos de alimentos. que come. Ujú. Sí, y ahí tiene el aporte, ¿no? De lo que es el Gracias. carbohidrato. Pero sí, sí está bien. Ujú. Ya, listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver para poder finalizar lo que es la dieta blanda. En el caso de la dieta blanda, viene a ser la dieta de fácil digestión, ¿no? Como dice su nombre, blando. Tiene la característica de ser bajo en grasas y bajo contenido en fibra. ¿Por qué? Eh, Porque si es, por ejemplo, muchas verduras, si de repente es muy pesado, este tipo de alimentos no digieren con facilidad. La dieta blanda normalmente se da eh, para personas que tienen problemas digestivos, valga decir, que tengan gastritis, que tengan de repente también problemas con evacuaciones líquidas. Es más fácil para poder masticarlo si la persona ha sido operada de lo que son las amígdalas, si la persona de repente inclusive tiene problemas dentales, ¿no? Por ejemplo, en los adultos mayores. Y esto se puede realizar, ¿no? Permite o evita que el estómago se irrite bastante, ¿ya? ¿Qué es lo que puede incluir la dieta blanda? La dieta blanda puede incluir tanto líquidos como alimentos suaves, por ejemplo, como es el arroz, ¿sí? Pertenece a la dieta blanda. Puede ser también lácteos, siempre y cuando la persona no tenga problemas específicos con lo que son los lácteos, ¿no? La lactosa. Verduras, pero que sean cocidas. Pueden ser en sopas, ¿no? Puede ser también en verduras, pero bien cocidas. Puede ser, o también puede ser, se le puede tamizar. ¿Qué cosa viene a ser tamizar? ¿Saben lo que es tamizaje? Tamizar. Las verduras, a los bebitos se les da tamizado. ¿No es colar, licenciada, por ejemplo? Ya, probablemente ya, así como haciendo purecito, ¿no? Ajá. El tamizar las verduras o por ejemplo las papas para hacer purecitos puede ser con un tenedor, o sea, cocido ya, así se le chanca, ¿no? Nunca, nunca se le da licuado. Eso sí, no, no se les da licuado porque si no, el estómago se acostumbra fácilmente, ¿no? En la dieta blanda también incluye algunos, algunos alimentos que sean cocidos a vapor. Por ejemplo, el pescado, que es a vapor y es suavecito. La carne se desprende facilito, ¿no? Puede ser también lo que viene a ser gelatinas, es dieta blanda. Gelatina no en líquido, sino cuajado. Y definitivamente lo que no incluye la dieta blanda viene a ser carnes rojas, frituras, no incluye todo lo que tenga que estar condimentado o que esté picante, no alimentos crudos, ahí sí no. Dieta blanda nada tiene crudo, ¿ya? Tampoco cereales que sean muy duros o frutos secos que sean muy duros, que sean de difícil masticación, ¿ya? Entonces, nada de eso incluye lo que es la dieta blanda. Entonces, ya más adelante, el día martes, vamos a ver un poco de qué tipos de dietas, hay otro tipo de dietas más y eso se va a incluir y vamos a ver en qué casos se da, ¿no? En qué tipo de situaciones se da estas dietas. Muy bien. A ver, voy a tomar asistencia ya.
A ver, Aguilar Ortiz. Presente, teacher, buenas noches. Ese Justino. ¿Cómo estás? Azaña Jara. Presente, licenciada, buenas noches. Mm, ¿Cómo está? Breña Torres. Breña Torres. Chuy Centeno. Chuy Centeno. Presente, licenciada. Buenas noches, no se podía activar mi audio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Cornelio. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Delgado del Marachín. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Félix. Félix. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Injante Jara. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yause. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mato Sebastián. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Olimar. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Paredes Buitrón. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Paredes Quispe. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Peña Unzueta. Pastor, licenciada. Ah, ya, ok, pastor. Ujú. Presente, Peña. Miss. Se pasó, se pasó. Peña Unzueta. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Ricopa Alvarado. Ricopa Alvarado. Robles Churibante. Miss, buenas noches, presente. Buenas noches. Takuri. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Temoche. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Vázquez T. Miss, buenas noches, presente. Buenas noches. Vidangos. Vidangos. Miss, buenas noches, presente. Perdón, Miss, que Buenas no voy a noches. activar mi audio. A ver, ¿quién falta, por favor? Listo, muy bien. Listo, chicas. Buenas noches, falto yo, Breña Torres. Hace rato, Breña, te llamé. ¿Eh? ¿Qué En pasó? que no se estaba oyendo, licenciada, perdón. Mm, Listo. Entonces, ya nos vemos o nos encontramos el día martes. Que tengan bonito fin de semana. Disfruten. Cuídense también. Manera, Cuídese, licenciada, licenciada, Hasta buenas luego, noches. profesora. Nos vemos. Hasta luego, licenciada. Cuídese, licenciada. Recupérese, Gracias. licenciada, eso es feo estar así. Sí, pues, pero ni modo, es lo Ay, que toca. varios estamos pasando por eso, licenciada, es horrible. Estamos en la época de cambio de clima y ahí es donde nos afecta, ¿no? Ujú. Cuídese, licenciada, buenas noches. Buenas noches, nos Buenas vemos. noches, licenciada. Nos vemos. Cuídense hasta el día martes.